Feliz día del Señor, amados hermanos. El título de nuestro sermón en esta tarde es Militando en la Gracia. Militando en la Gracia. Soy consciente de que pudiera causar un poquito de ruido a primer momento, de primera instancia, porque la palabra gracia es una palabra que se agiganta en la revelación escrita desde el Antiguo al Nuevo Testamento y la hacemos nuestra con felicidad, sabiendo que somos salvos por gracia. Esa gracia nos llega a nosotros desde el Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nos cubre de manera tal que predicamos y vivimos y viviremos por la buena noticia de la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios pareciera que se acompaña de un pensamiento paralelo, simultáneo, en el cual nosotros quedamos ociosos, es decir, quedamos inclusive, para el pensamiento de algunos, casi libres de toda responsabilidad. Entonces, ¿cómo asociar en un mismo título gracia y militancia? La palabra militancia, el vocablo militancia, ustedes perfectamente lo identifican, viene de militar. Es decir, cuando hablamos del hecho militar, estamos hablando de una realidad social que a nuestra mente trae imágenes como de disciplina, de obediencia, de régimen, de cadena de mando, de uniforme, de juramento a la Constitución Nacional, a la bandera, a la patria. Viene también la imagen de conflicto. Para eso existen los ejércitos, existen para hacer frente a cualquier eventual conflicto bélico. Entonces también a nuestra mente vienen imágenes de guerra o de armas, de jefatura, de premios, galones, medallas o de castigos. Es decir, este es el mundo militar, un mundo que la civilización occidental en los países desarrollados ha hecho, yo creo bien, en tratar de sacar un poquito de su presencia en el mundo civil. No es frecuente en un país desarrollado de Occidente que nosotros veamos en la calle fuerzas del ejército, ya fueren de aire, de mar o de tierra, o lo que en algunos países también es la cuarta fuerza, la Guardia Nacional. Es una gente que está entrenada, preparada, muchos de ellos profesionales en el arte de la guerra. El arte de la guerra, aunque en algunos en algunos ministerios se llama Ministerio de la Defensa, es un ministerio de la guerra. Entonces, no es frecuente que tengamos presencia militar como tal en nuestra sociedad. No era así en tiempos cuando Pablo escribe
En tiempos del Imperio Romano, el Imperio Romano estaba presente con su fuerza militar en la calle siempre. Entonces, asociar este mundo militar con la gracia de Dios puede provocar un poco de ruido, dije al comienzo. Pero lo cierto es que no lo estoy trayendo yo, no lo estoy fabricando yo, en la palabra de Dios lo encontramos. Permítame decirles que esa expresión Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, aparece casi 300 veces en la Biblia, más de 280 veces en la Escritura revelada. El Señor de los ejércitos. Hoy hemos cantado ese precioso himno de la Reforma Protestante, Castillo fuerte es nuestro Dios, y ahí Martín Lutero escribe en una línea, identifica a Jesús como el Señor de Sabaoth, que quiere decir el Señor de los ejércitos. ¿Sabéis quién es Jesús? El que murió en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. La expresión, por lo tanto, el Señor de los ejércitos, el Jehová de los ejércitos, corre por la Escritura, y si es cierto que es más en Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento encontraremos expresiones como la siguiente. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses: os mando a Epafrodito, compañero de milicia. El apóstol Pablo en más de una oportunidad habla de la batalla que hay que pelear. Y se permite precisar, cuando escribe a Timoteo, lo que él llama la buena batalla de la fe. La buena batalla, porque el mundo ofrece otras oportunidades, otras batallas. Nos toca pelear la buena batalla. Es Pablo quien nos habla de la armadura de la fe, que debemos de revestirnos, le dice a los efesios, con la armadura de la fe. Es decir, esta idea, esta analogía entre el mundo militar y concebir a la Iglesia como el ejército de Dios está en el Nuevo Testamento también. Está también en el Nuevo Testamento. Quisiera, por lo tanto, que aceptáramos, aunque fuera a manera de presupuesto, que la Iglesia no solamente se ha de comparar con un edificio, no solamente se ha de comparar con el cuerpo de Cristo mismo, imágenes corporativas ellas, no solamente se ha de comparar con una nación, con un pueblo santo, con un real sacerdocio, sino que también ha de compararse con un ejército. Y, por lo tanto, los miembros de la Iglesia como militantes de un ejército. Entonces, salvos por gracia, militamos en la gracia de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la Iglesia de Cristo, del pueblo de Dios, como miembros militantes del ejército de Dios, como soldados, expresión paulina, como soldados del ejército de Dios, ¿qué podemos tomar del pasaje que nos servirá de base?
quiero leer los primeros 4 versículos del capítulo 2, segunda carta a Timoteo. Dice así la palabra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida civil a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Palabra de Dios. Hermanos, Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel y, según lo sabemos, ya está al final de su presidio. Se acerca el tiempo de su martirio. Es una de sus últimas cartas, quizá la última. Y le escribe a alguien que él quiere, a quien llama hijo mío. La carta denota ternura, pero deberíamos de prestarle atención porque es una carta que va dirigida a un miembro de la Iglesia. No es una carta, no es una epístola para una iglesia en total, es una carta personal, digamos así. Va dirigida a un hombre joven y le dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Hermanos, quiero presentarles a ustedes la posibilidad de que debamos esforzarnos en esta salvación que es por gracia. Quisiera tener palabra de denuncia profética y decir desde este púlpito que el discipulado cristiano no puede ser tomado como un hobby, como una afición para practicarla de domingo en domingo, de vez en cuando. No somos un club de fans, somos un ejército. Y somos militantes que debemos esforzarnos. Ahí está en la Escritura el vocablo, esfuérzate. Pero fíjense, llama la atención que no dice esfuérzate en hacer buenas obras. Hermanos, esfuérzate en la gracia no es esfuérzate en el activismo. No, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esto vamos a masticarlo para entenderlo. Esfuérzate en esta salvación grande que te ha sido dada, regalada y que te alcanza, te llega en la persona de Cristo Jesús. Así que, en primer lugar, abandonemos toda posibilidad de que al ser salvos por gracia podemos jugar banco y no importa nada. Es decir, esta no es una gracia barata, esta es gracia cara, porque para que nos alcanzara esta gracia
se tuvo que pagar con la sangre del Hijo de Dios. Y si me ha alcanzado a mí esa gracia, no es para que yo esté pasivo o que yo juegue a lo que está de moda desde hace unos pocos meses, el llamado Maniquí Challenge. Vamos a congelarnos todos, al fin y al cabo la gracia nos alcanza. Nos congelamos mientras alguien filma, mientras alguien predica. Triste el sentimiento a veces que pareciera aletear alrededor de nosotros los pastores, cuando percibimos que algunos miembros de la congregación creen que venir a la iglesia es hacerle un favor al pastor, que el que se beneficia de la congregación, de la adoración, de la alabanza, de las bancas llenas, es el pastor. Es un sentimiento muy desagradable y triste. Quien está aquí es no solamente un siervo, un soldado más, cuya misión, encargo y llamamiento, según la Escritura, es velar por la salud de vuestras almas. Y debo de hacerlo con ese celo, con ese cuidado. Pero hermanos, en este ejército que es la Iglesia de Jesucristo, todos somos soldados. Aquí nadie lleva galones en sus charreteras. Todos somos soldados rasos. Como hemos dicho en más de una oportunidad, pero en una predicación en especial, todos desatamos correas de sandalias. Hay un solo jefe supremo, uno solo. Lo veremos como el apóstol lo precisa en estos pocos versículos. Todos somos soldados, pero debemos esforzarnos. La palabra griega más bien debería de traducirse es fortalécete, sigue adquiriendo poder. Pon de tu parte, que ya estás bajo la gracia. En realidad, hermanos, la gracia es un estado fijo. Lo repito, la gracia es una posición, un estado fijo, seguro, del cual nadie nos podrá mover, nadie nos podrá separar de ese amor que nos ha alcanzado en Cristo Jesús. La gracia que es en Cristo Jesús, pero no es para que nos durmamos en ella, mucho menos para que olvidemos que debemos de esforzarnos. Ahora, la tentación pudiera ser esforzarnos con ánimo humano, y sería un error. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿La repito? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de la nuestra, no es de la tuya ni de la mía, es del Espíritu Santo de Dios, Espíritu de poder que nos ha sido dado a todos y que no debemos entristecer, sino dejarlo que nos embriague, que nos cautive, que nos llene con su fuerza y su poder. Es suyo el origen de esta fuerza. Aquí dice: esfuérzate en la gracia. No es esfuérzate en los méritos propios, no es esfuérzate en las obras, no es llena tu agenda. Hermanos, estoy hablando de una militancia que es una actitud en primer lugar. Es decir, me siento comprometido porque he sido salvo por gracia. Eso me hace militar. Eso me hace ser siempre, no importa dónde esté, un soldado de Jesús.
Insisto, quisiera que siendo pocos o muchos, fuéramos interiorizando este concepto de que tenemos que esforzarnos, aunque estamos seguros en la gracia de Dios, por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, primera lección, salvo por gracia, sí, pero no para dejar, es el laissez-faire, el déjalo pasar, el que la rutina nos alcance. Es estar en servicio activo. Hermanos, esto de militar, esto de ser militante en el ejército del Señor, no tiene tiempo para ser paisano, no tiene tiempo ni siquiera de retirarse. Y cuando veo las canas y las arrugas en las bancas, le doy gracias a Dios, pero les recuerdo a mis hermanos que esa veteranía, que es honrada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, esa veteranía de los años, esa militancia que se acumula con el tiempo, lo que lleva consigo es mayor responsabilidad. Ciertamente la Escritura dice que deben ser honrados los ancianos en la Iglesia, deben ser tratados con consideración especial. Pero también de ellos se espera, y de ellas se espera, hombres y mujeres, no que se retiren, no que se jubilen, que sean ejemplo de las nuevas generaciones. Esfuérzate en la gracia. Primera lección que desprendemos de este breve pasaje. Hermanos, tenemos que esforzarnos día a día en esa gracia que nos ha alcanzado en Cristo Jesús, porque no es de gratis, insisto. Somos militantes de un cuerpo que es un ejército. Y lo especificará el apóstol, porque este texto algunas veces ha sido tomado, mal predicado, y se considera que va dirigido a Timoteo, a un líder de la iglesia. Es para un pastor esta predicación. No, el apóstol abre el compás y dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto anuncia a hombres en plural, la palabra ahí es antropos, hombres y mujeres. Anúncialo a hombres y mujeres que sean fieles. Hay un calificativo interesante, fidelidad. En la militancia va la fidelidad implícita. Fidelidad. Fiel es el que prometió. Él cumple, Él espera de nosotros. Fidelidad también. Esto encarga a hombres en plural que sean idóneos para enseñar también a otros. Y sigue el plural y el plural, porque la carta es personal, pero la carta se abre de manera tal que nos alcanza a todos. Todos somos soldados en la Iglesia de Jesucristo. Todos somos militantes y tenemos que responder de manera militante. Pero quiero que quede claro algo. No somos soldados del pastor. No somos soldados del maestro, del anciano. No somos soldados de la organización. No somos soldados de la iglesia X, de tal denominación. No somos soldados, sino de Cristo Jesús. Esto tiene que quedar claro. Vuelvo a anunciarlo, porque no puede darse esa desviación entre nosotros. Hemos de responder directamente ante nuestro Señor. Es Él el Señor. Él es el Señor de Sabaoth. Él es el Señor de los ejércitos. Él es mi Señor. Y tanto tú como yo, hermanos, no somos
sino soldados. Hemos en otras oportunidades aclarado cómo todos somos siervos. El apóstol Pablo usa la palabra doulos, a veces usa la palabra uperetes, pero todos somos siervos, no importa cuántos años, no importa qué cargos tengamos en la iglesia. Hermanos, ojalá en nuestra militancia estemos dispuestos cada vez más a tomar cargas sobre nuestros hombros. Que en nuestra iglesia no se hable de cargos, que se hable de cargas, que llevemos unos las cargas de los otros, que sirvamos juntos llevando esta carga y cumplamos así la ley de Cristo, dice el apóstol. Cuando le escribe estas líneas, vuelve a usar el tú otra vez y le dice: así que entonces tú, Timoteo, tú, hermana que me estás oyendo, tú, hermano que me estás oyendo, tú, con tu nombre y apellido, tú, sufre. Qué problema que este verbo no lo podemos sacar de la palabra de Dios, de la Escritura revelada, no existen tijeras para quitarlo. El sufrimiento no está ausente de la vida del Hijo de Dios y de la vida del que milita en el ejército de Dios. Por el contrario, el sufrimiento, la aflicción, la dificultad está implícita en la militancia. Si tú militas, si tú sirves, aquí en España le dicen cariñosamente, la abrevian la mili, y el verbo que se asocia es servir en la mili. Cuando yo serví en la mili, fulano está sirviendo en este momento en la mili. Ok, cuando servimos en esta militancia, no estemos esperando los aplausos, esperemos sufrimiento, esperemos dificultades, esperemos lágrimas. El apóstol Pablo le dice a los corintios: aunque amándoos más, termine yo siendo amado por vosotros menos. Porque a veces acontece así. El Señor Jesús dijo, estando con su grupo íntimo mientras estuvo acá 3 años: ¿hasta cuándo habré de soportaros? Y el mandato del apóstol Pablo a cada uno de nosotros, militantes de este cuerpo, es: sopórtense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. En otras palabras, aguántense. Tomando el pasaje, súfranse. Si pudiéramos ver el vaso medio lleno, también podríamos decir con plenitud: disfrútense. Y la iglesia debería ser un cuerpo en el cual, si cada quien sirve al otro y busca el bien del otro más que el suyo propio, un lugar, un oasis, un remanso donde nos podamos hermanar como familia. Miren, las Fuerzas Armadas de aire, de mar o de tierra pueden tener diferencias en su uniforme, en sus armas, en sus estrategias, pero sirven a una misma patria y a un mismo jefe supremo. Y así pasa con la Iglesia de Jesucristo. Tú sirves en un ministerio, el otro sirve en otro, el otro en otro, yo en otro, cada uno en el suyo. Algunos coincidimos. Es que la diversidad es parte de la militancia en la Iglesia. La militancia no la puede imponer el pastor. La militancia la impone el Espíritu Santo de Dios en el corazón del Hijo de Dios. Es una convicción
a la que se llega cuando el Espíritu Santo toca al Hijo de Dios y le hace sentir responsable de dar cuenta del 1, 2, 3, 5, 7, 10 talentos que le han sido confiados. Da cuenta de tu mayordomía. Hermanos, mi oración al Señor cuando yo preparaba este sermón es que esta iglesia que me has confiado, Señor, la toques con tu espíritu de manera de que sea una iglesia militante, que disfrute esa militancia, que la tome en serio, que pueda decir, como nos leyó Dani al comienzo del culto, como dijo el apóstol y escribió en esta misma carta, ya hacia el final, es que he peleado la buena batalla, he militado en el ejército que valía la pena y he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y que he guardado la fe. Continúa y llegamos a lo que a mi juicio es el cierre, el clímax de los 4 versículos que hemos escogido. El apóstol dice, ninguno, oigan bien, ninguno, quiere decir que no habrá excepciones. Esto nos va a todos los que estamos plenando el templo, a todos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida civil. ¿Qué quiere decir el apóstol con esto? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida civil. Hermanos, a veces estamos ocupados priorizando otras actividades, otras personas, otras relaciones, llenando nuestras agendas de tal manera que el Señor no está en primer lugar. Y nos estamos enredando. ¿Qué es enredarse? Hermano, enredarse es poner de tal manera mi vida que segundeo a Jesús y ya no es mi Señor. Y no estoy hablando de descarriarme y de irme por caminos de perdición o ser el hijo pródigo de la parábola. Estoy hablando de poner en primer lugar a mi familia, de poner en primer lugar a mi trabajo, de primer lugar a un partido de fútbol, de poner en primer lugar al dinero, de poner en primer lugar cuestiones que son sanas, normales, de la vida civil, pero enredarme en ellas. Yo quiero que vean que aquí no dice que ninguno que milita se ocupa. No, no, no. Estamos llamados a ocuparnos de todas estas cosas. Tenemos que ocuparnos de la familia, tenemos que ocuparnos del trabajo, tenemos que ocuparnos del descanso, tenemos que ocuparnos de la distracción, tenemos que ocuparnos de las amistades, tenemos que ocuparnos de ir al médico, tenemos que ocuparnos de todo lo que es nuestra vida. Sí, ocuparnos sí, pero enredarnos no. Hay una diferencia entre ocuparse y enredarse. Y aquí no está diciendo que está prohibido ocuparse. Lo que está prohibido es enredarse. Y yo me enredo cuando yo priorizo algo o alguien por encima del Señor. Esto no es nuevo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Qué es eso? Este Jehová de los ejércitos es fuerte y celoso. Él cela nuestro amor. Y nosotros, como militantes, no debemos enredarnos de tal manera que, porque hermanos, podemos enredarnos fácilmente. Voy a poner un ejemplo sencillo. Un cumpleaños que sale en domingo, el día del Señor, y yo renuncio a venir al culto, a adorar con mis hermanos, porque no puedo celebrar ese cumpleaños el día antes, el sábado en la mañana, o el domingo en la mañana, y entonces poder estar en la tarde acá. Sencillo, y tal vez no el más feliz de los ejemplos, pero es que como esos hay muchos. Yo pudiera llenarme de actividades en mi agenda, de tal manera que no tendré tiempo, y la razón que pondré para no desatar correas es no tengo tiempo. Miren, Dios no quiere ociosos, Dios quiere gente ocupada, gente que le gusta el trabajo, gente que eche para adelante, que tenga una agenda, que diga aquí está en la mañana, aquí en la tarde, este día sí y aquí también, pero que ponga a Jesús, al Señor, a la iglesia, a la obra de Dios, al Evangelio del Reino en primer lugar. Yo no puedo alcahuetear, no puedo, no sería siervo de Cristo. El apóstol Pablo escribe, y no puedo hacer más que sumarme a su palabra revelada. Si yo quisiera agradarles, ya yo no sería siervo de Cristo. Hermanos, enredarse es distraer mi atención con otras cosas. Enredarse es poner a competir múltiples actividades, de manera que la del servir a mi hermano, o servir en la iglesia, o adorar y rendir culto público al Señor, o tener tiempo a solas en mi casa para hacer mi devocional personal, o mi tiempo de oración, de tal manera que yo me llene de actividades y no permita que el Señor tenga su lugar. Eso es enredarse. Enredarse es dispersarse. Enredarse es perder el norte principal. El apóstol Pablo lo decía con un absoluto que hoy en día yo creo que ya es incómodo hasta predicarlo. Para mí el vivir es Cristo. ¿Lo podemos decir? ¿Lo podemos repetir? Para mí el vivir es Cristo. No, para mí el vivir son mis hijos. Para mí el vivir es el Barça. No, para mí el vivir es mi trabajo. Para mí el vivir son mis nietos. Para mí el vivir es, y puedo poner un montón de cosas buenas a las cuales tengo que darle parcela y lugar. Pero para mí el vivir es Cristo. Y por eso el morir será ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. Hermanos, enredarse es hipotecar el corazón y dejar que el corazón sea atrapado aún por buenas relaciones. Buenas relaciones que nos apartan de nuestra relación prioritaria con Dios. En casa, en el trabajo, en la calle. Aquí no dice, hermanos, en ningún lado que militar es estar acuartelado. En América Hispana llamamos acuartelado el hecho de que los soldados están retirados en cuartel. No. Y yo tampoco quiero ratones de iglesia. No. Militar es a donde yo vaya seguir siendo soldado. En mi trabajo, donde estoy 8 horas al día, ser soldado del Señor allí. En el lugar de estudios, en mi casa, en la calle, en el vecindario, es ser soldado donde yo esté.
Pero hermanos, la militancia no es optativa. No puedo dejar de insistir en esto. Traicionaría la palabra, traicionaría al Señor de la palabra y traicionaría al Señor de mi vida y de tu vida y al Señor de la Iglesia. Estamos llamados, hermanos, a militar donde quiera que estemos. Por varias décadas se ha estado hablando de guerra espiritual en el mundo evangélico. Y sí, es bíblico, no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra potestades y principados que habitan en las regiones de maldad y que tienen influencia sobre este mundo y sobre nosotros, y tenemos una guerra que librar, pero es que esto suena al final y lo hemos llevado a extremo de tal manera que pareciera que tenemos demonios colgados de las lámparas y hay que hacer exorcismos a donde quiera que estamos. Hermanos, C.S. Lewis, un gran hombre de Dios, escribió esto, leo para ustedes, lentamente: la más grande batalla que enfrentaremos como discípulos de Jesús es darle a Él la prioridad. ¿Quieres guerra espiritual? Es que no tienes que buscarla, es que está la guerra. Y la guerra está todo el tiempo frente a ti, frente a mí, en esta sociedad, en este mundo en que estamos. La guerra espiritual es, en primer lugar, mantener al Señor primero. Todo lo demás, si me lo permiten, puede llegar a ser idolatría. Lo dejo para su reflexión. Cuando no pongo al Señor de primero, cuando no milito de esta manera, como lo dice la Escritura, puedo estar incurriendo en idolatría. Andamos cuestionando, criticando estas idolatrías fáciles de ver y de identificar en esculturas o en pinturas. Pero hay otras idolatrías, y esas idolatrías tienen aparente santidad inclusive, son sanas en principio, en sí mismas, pero pasan a ser ídolos cuando suplantan el señorío de Dios en mi vida y cuando me reclaman a mí primer lugar para ellas. Pasan a ser idolatrías. El apóstol escribe, dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida civil. No hay nada más desesperante que algo enredado. Había hace poco una cuña publicitaria en televisión por razón de las Navidades y tenía su toque de humor y de gracia por ese raro misterio que parece que siempre existe todos los fines de año. Nosotros hemos guardado las instalaciones de luz para el arbolito de una manera, creo, correcta, pero cuando llega el año de sacarla, está enredada. ¿Qué le pasó en la energía cósmica que se desvió y me enredó la instalación? Y ponerse a desenredar en esta cuña, el hombre de la casa saca la instalación y es un enredo, parece un nudo gordiano. Y al final lo que hace es que se lo pone al arbolito encima y el arbolito se inclina, porque hay un enredo. Es decir, algo enredado es algo trágico. Yo prefiero a alguien que está alineado de frente y sabe con quién va, por qué va y a dónde va y ya. Pero enredarme, poner un pie aquí y un pie allá, mejor pon los dos pies de un solo lado de una vez y camina donde quieras, pero desenrédate. Y el consejo, la tercera lección de este breve pasaje es: desenredémonos, hermanos. No podemos militar enredados.
Y lo que nos enredan, insisto, suelen ser las cosas buenas, que si las sistematizamos, les damos su lugar adecuado, pues son placenteras y no tienen por qué causarnos problemas. ¿Recuerdan aquel llamamiento que encontramos en la Escritura? Tú pues despójate del pecado que asedia y de cualquier cosa que te enrede, dice el apóstol. Así que identifica el enredo con algo que no necesariamente es pecado, pero que enreda. Ahí pone el ejemplo de un atleta. Para que puedas correr tienes que desenredarte. Pues hermano, para poder militar, para poder ser soldado, buen soldado, en la milicia de Cristo, en el ejército de Cristo, hay que evitar el enredo. Y ahí dice, ¿para qué? Dice, a fin de que agrades a aquel que te llamó por soldado. Repito, somos soldados del Señor Jesús. Es Él quien nos ha llamado. El Dios Padre nos escogió, el Hijo nos redimió, el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo y nos santificó, nos sella. Es el Dios Trino quien nos ha llamado. Y para agradar a este Señor de Sabaoth, para agradar al Señor de los ejércitos, no debemos enredarnos. 3 lecciones, entonces, en 4 versículos. Primera, esforcémonos en el descanso que tenemos en la gracia. Pero esforcémonos, hermanos. Nada de flojera espiritual. Esforcémonos, porque vale la pena. Esto sí vale la pena. En segundo lugar, suframos sin quejarnos las dificultades que la militancia implica. Y en tercer lugar, no nos enredemos. Así agradaremos a aquel que nos tomó por soldados, que nos llamó por soldados. El Señor de Sabaoth. Acompáñenme a orar.